La mente humana puede albergar una infinidad de códigos, imágenes, momentos, canciones y todo con el objetivo de mantener un cuerpo vivo y una mente en marcha. Y aunque nuestra mente es sumamente poderosa, hay momentos en los cuales no puede resistir ciertas enfermedades, situaciones o incluso emociones. Sí, en la mente se acumulan las consecuencias de dichos sentimientos, desestabilizándola más de lo que puede hacer la edad. En algún momento de la historia, una persona decidió pensar en qué sucedería si la mente humana o sus funciones pudiesen ser trasplantadas a un objeto inanimado, algo como una máquina, un televisor o un radio. Para ese momento todo era un simple pensamiento, pero poco a poco las cosas fueron cambiando drásticamente. Para el año 1943, Warren McCollum y Walter Pitts presentaron su modelo de neuronas artificiales, en las cuales se considerarían como el primer trabajo de campo, aun cuando ni siquiera existía el término. Los primeros avances importantes comenzaron luego de los años 50 y para 1956 se utilizó por primera vez el término inteligencia artificial en una conferencia dada en Dartmouth por John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Podemos definirla como la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informativos, tal y como lo pueden ver en series como Maniac y películas como en Star Wars, donde las máquinas son quienes portan esta inteligencia y en su gran parte están enfocadas a un objetivo único y específico. Estos procesos incluyen el aprendizaje mediante reglas o información variada, dependiendo del formato que se deba seguir, bien sea una actividad doméstica como limpiar una habitación, a una un poco más compleja. También incluyen el razonamiento y la autocorrección, que son, en realidad, las dos que diferencian la inteligencia artificial de cualquier otra máquina u objeto, y los aproximan a lo que podría ser una conciencia pura e individual. Verán, a través de los años hemos visto infinidad de largometrajes que nos plantean la visión y cómo logran hacer realidad esta fantasía que no se aleja de la realidad. ¿Sabían que tras los procesos de la inteligencia artificial, dentro de 2 o 3 años nos podremos comunicar con quienes no hablan nuestro idioma? Todo eso gracias a unos traductores simultáneos que traducen en tiempo real utilizando un algoritmo que no comete errores. Dentro de unos 10 años podremos tener ángeles guardianes inteligentes que nos advertirían de peligros, algo que no le haría mal a nadie. Y esto gracias a los avances y estudios que se siguen intensificando a medida que avanzan los días. La inteligencia artificial se puede clasificar en dos maneras. La primera es como inteligencia artificial débil y la segunda como fuerte. La débil es también conocida como estrecha y es un sistema diseñado para cumplir una tarea en particular. Un ejemplo muy popular de esta sería Siri de Apple. Luego tenemos a la inteligencia artificial fuerte. Es un sistema guiado por habilidades cognitivas humanas generalizadas, de tal manera que, de presentarse una tarea desconocida, el equipo tendría la inteligencia suficiente para encontrarle una solución. Aaron Hentz, un profesor asistente de biología integradora e ingeniería y ciencias de computación en la Universidad Estatal de Michigan, categoriza la inteligencia artificial en 4 tipos. El primero sería de las máquinas recreativas, las cuales cumplen una única y básica función insertada en su núcleo, la cual estas no pueden evadir. Un ejemplo es el Deep Blue, un programa de ajedrez que puede identificar las piezas en el tablero y hacer algunas predicciones, pero no improvisar ni realizar acciones alternas. El segundo tipo es la memoria limitada. Son sistemas que pueden usar experiencias pasadas para informar decisiones futuras. Algunos automóviles tienen este sistema integrado, pero las experiencias no se acumulan o memorizan. Luego tenemos la teoría de la mente. Dicho término psicológico se refiere a la comprensión de que los demás tienen sus propias creencias, deseos e intenciones que afectan las decisiones que toman. Varios videojuegos tienen este sistema incluido, pero está limitado y en la vida real aún no existe este tipo de inteligencia artificial. Por último, tenemos el autoconocimiento. En esta categoría, los sistemas de inteligencia artificial tienen un sentido de sí mismos, una conciencia. Imaginen que un día su licuadora no enciende y te das cuenta de que no es porque esté dañada o desconectada, sino porque simplemente ella decidió que era momento de descansar, que no quería triturar más. Las máquinas con conciencia de sí comprenden su estado actual y pueden utilizar la información para inferir lo que otros están sintiendo. Lamentablemente, y lo digo dejando de lado el ejemplo de la licuadora, este tipo de inteligencia artificial simplemente no existe tampoco.
Las películas de inteligencia artificial como Terminator son claros ejemplos de esta. Tenemos algunos otros ejemplos de la tecnología en cuanto a inteligencia artificial, como el procesamiento del lenguaje natural o PNL por sus siglas en inglés. Este es el procesamiento del lenguaje humano y no informático por un gran programa informático. Uno de los ejemplos más conocidos es la detección de spam que todos vemos en nuestros correos y que recientemente se ha añadido a WhatsApp. También tenemos el reconocimiento de patrones, que es una rama del aprendizaje automático que se centra en la identificación de datos. Definitivamente tenemos ejemplos muy claros, incluso aplicaciones que nos hacen querer vivir en el 3018 para poder gozar de cosas que hasta el día de hoy se ven completamente imposibles. Otro claro ejemplo es el IBM Watson. Esta aplicación de asistencia sanitaria entiende el lenguaje natural y es capaz de responder a preguntas que se le formulan. El sistema extrae datos de los pacientes y otras fuentes de datos disponibles para formar una hipótesis, que luego presenta con un esquema de puntuación de confianza. Es uno de los ejemplos más formidables en cuanto a inteligencia artificial de aplicaciones. Como ya lo hemos escuchado y visto, la inteligencia artificial es muy vasta, llena de capacidades que logran resolver nuestra mente y agudizar los sentidos, para querer vivirla al 100%, pero ¿qué pasaría si esta tuviese un fallo? ¿Cuáles son las desventajas o consecuencias de la inteligencia artificial? Recuerdo una película donde un matemático le pregunta a un detective si las máquinas podrán algún día pensar como los humanos, y el detective le responde que la mayoría de la gente piensa que no, que es allí donde se equivocan, porque la cuestión es si por el hecho de que algo sea diferente significa que no puede pensar. Las teorías son muchas y las podemos ejemplificar mediante películas como Yo Robot, donde las máquinas revolucionan, así como en Terminator, algo que es muy probable. Si nos vamos al tipo de inteligencia artificial que es el autoconocimiento, donde le damos una enorme e ilimitada libertad a las máquinas, donde dejarían de ser objetos a tener vida real y consciente, lo que también nos haría preguntarnos, si apagas una máquina con conciencia, ¿estarías cometiendo un asesinato? Son muchas las interrogantes sobre las consecuencias de continuar indagando en la inteligencia artificial, así como Google lo hizo y logró construir el primer auto que es autónomo, y vaya que ha recorrido muchos kilómetros sin un conductor a bordo. En Cyberpunk, por otro lado, se tiende a emplear elementos de las novelas, del cine negro y de la prosa postmoderna para escribir características del lado donde las sociedades son dominadas por la tecnología, un lugar oscuro y siniestro, donde las redes de comunicación controlan los aspectos de la vida. Todas estas ideas se han planteado en videojuegos, donde la vida es simplemente una condena perpetua de lo que es vivir encadenado a la tecnología, ser un esclavo. Sea cual sea el fin de este avance tecnológico, debemos admitir que puede hacer de nuestra forma de vivir algo más placentero o totalmente lo opuesto, tomando en cuenta ejemplos tan mínimos como prótesis robóticas que nos convierten en algún tipo de cyborg pero nos hacen la vida más sencilla. Y es justo allí donde queremos llegar los humanos, a una vida donde incluso la basura no puede existir gracias a cambios completamente tecnológicos. Pero todo esto solo podrá ser realidad si evaluamos el poder de abrir nuestras mentes y dar paso a un mundo que experimente más a fondo la inteligencia artificial. Como siempre, espero que el video les haya gustado. Si así fue, no duden en suscribirse a mi canal y activar la campana. Me he creado un Patreon en el cual utilizaré todos esos fondos para comenzar a subir videos a mi canal de videojuegos y subir más a este canal. Así que espero que este video les haya gustado y los veo en el próximo.